Buen día, mi nombre es Luis Carlos Mosquera Abadía y en este video hablaré sobre los contratos típicos y atípicos en el derecho colombiano, explicando sus características, diferencias e importancia jurídica. Además, voy a analizar un caso real estudiado por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de comprender cómo la jurisprudencia colombiana ha desarrollado este tema. Bueno, para comenzar, es importante entender qué es un contrato. Podemos decir que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tiene como finalidad crear obligaciones y derechos. A través de los contratos, las personas pueden regular diferentes relaciones como económicas, comerciales y civiles. En Colombia, los contratos tienen fundamento en el Código Civil, en el Código de Comercio y en el principio de autonomía de la voluntad privada, el cual permite que las personas puedan celebrar acuerdos libremente, siempre que no violen la ley, el orden público o las buenas costumbres. Dentro del derecho contractual encontramos los contratos típicos. Los contratos típicos son aquellos que se encuentran expresamente regulados por la ley. Eso significa que el legislador ya estableció cuáles son sus elementos, sus efectos, las obligaciones de las partes y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Esos contratos tienen un nombre específico y una regulación clara en el Código Civil o en el Código de Comercio. Una de las principales características de los contratos típicos es que ofrecen mayor seguridad jurídica, ya que las partes conocen de antemano cuáles son las reglas aplicables. Además, poseen una estructura previamente definida por la ley y cuentan con normas específicas para solucionar conflictos. Vamos a ver unos ejemplos. Entre los ejemplos más importantes de contratos típicos, encontramos el contrato de compraventa, mediante el cual una persona vende un bien y otra paga un precio. El contrato de arrendamiento, donde una persona concede el uso de un bien a cambio de una remuneración. Está también el contrato de mandato, en el que una persona actúa en representación de otra. Está el contrato mutuo, relacionado con el préstamo de dinero. Y el contrato de seguro, mediante el cual una aseguradora asume determinados riesgos a cambio del pago de una prima. Los contratos típicos son muy importantes porque facilitan las relaciones económicas y comerciales, brindan estabilidad jurídica y permiten que los jueces puedan resolver conflictos aplicando normas previamente establecidas. Por otro lado, encontramos los contratos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos que no tienen una regulación específica dentro de la ley, pero aún así son válidos gracias al principio de autonomía de voluntad privada. Esos contratos surgen principalmente por las necesidades modernas del comercio y de la economía, ya que muchas veces la realidad avanza más rápido que la legislación. Los contratos atípicos se caracterizan porque las partes diseñan libremente sus cláusulas y condiciones según sus necesidades particulares. Además, suelen mezclar elementos de varios contratos típicos, creando figuras contractuales nuevas y más flexibles. Entre los ejemplos más conocidos de contratos atípicos se encuentra el leasing, que combina elementos de arrendamiento, financiación y compraventa. Está también el factoring, mediante el cual una empresa vende sus facturas a una entidad financiera. Está también el joint venture, que consiste en alianzas empresariales para desarrollar proyectos conjuntos. Y está la franquicia, que es la que más conocemos, donde una empresa autoriza a otra a utilizar su marca y modelo de negocio. Aunque los contratos atípicos ofrecen mayor flexibilidad, también pueden generar ciertos riesgos jurídicos, ya que al no existir una regulación detallada pueden presentar vacíos legales y problemas de interpretación. Por esa razón, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido fundamental para determinar cómo deben aplicarse y cuáles son sus efectos jurídicos. En cuanto a la diferencia entre contratos típicos y atípicos, podemos señalar que los contratos típicos sí están regulados expresamente por la ley, mientras que los atípicos nacen principalmente de la voluntad de las partes y la necesidad del comercio moderno. Los contratos típicos brindan mayor seguridad jurídica, porque las normas ya están establecidas, mientras que los atípicos ofrecen mayor flexibilidad contractual. Asimismo, en los contratos típicos la ley determina gran parte de sus efectos
mientras que en los atípicos las cláusulas pactadas entre las partes adquieren especial importancia. Ahora bien, para comprender mejor ese tema es importante analizar un caso jurisprudencial estudiado por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el contrato de leasing. Bueno, este caso nos habla, la Corte Suprema ha reconocido diferentes decisiones que los contratos atípicos son plenamente válidos en Colombia, siempre que respeten la ley, la buena fe y el orden público. Uno de los contratos atípicos más importantes analizados por la jurisprudencia colombiana es precisamente el leasing financiero. En el caso estudiado por la Corte, una entidad financiera celebró un contrato de leasing con un usuario para entregarle un bien determinado, permitiéndole utilizarlo a cambio del pago de cánones periódicos, cánones de arrendamiento. Además, al finalizar el contrato, el usuario tenía la posibilidad de adquirir el bien mediante una opción de compra. Posteriormente surgió un conflicto porque el usuario incumplió alguna de las obligaciones económicas pactadas. Bueno, debido a esto, la entidad financiera inició acciones jurídicas para exigir el cumplimiento contractual y reclamar las consecuencias derivadas del incumplimiento. La Corte Suprema analizó entonces la naturaleza jurídica del leasing y concluyó que se trata de un contrato atípico, ya que no posee una regulación integral y específica dentro de la legislación colombiana. Sin embargo, la Corte señaló que esto no significa que carezca de validez jurídica. La Sala de Casación Civil explicó que el leasing tiene una naturaleza compleja porque combina elementos de varios contratos típicos, especialmente el arrendamiento, la compraventa y la financiación. Además, la Corte indicó que en este tipo de contratos tiene gran relevancia la autonomía de la voluntad, es decir, las cláusulas y acuerdos pactados libremente entre las partes. Igualmente, la Corte señaló que cuando existen vacíos jurídicos en los contratos atípicos, los jueces pueden aplicar por analogía normas pertenecientes a contratos típicos similares, siempre respetando la finalidad económica y jurídica del negocio celebrado. Bueno, en este caso demuestra cómo la jurisprudencia colombiana ha permitido adaptar el derecho a las nuevas necesidades económicas y comerciales. Gracias a estas decisiones, hoy en Colombia los contratos atípicos tienen pleno reconocimiento jurídico y son ampliamente utilizados en actividades financieras y empresariales. En conclusión, los contratos típicos y atípicos son figuras fundamentales dentro del derecho privado colombiano. Los contratos típicos ofrecen estabilidad y seguridad jurídica gracias a su regulación legal expresa, mientras que los contratos atípicos permiten mayor flexibilidad y adaptación frente a dinámicas modernas del comercio y de la economía. Esto fue todo sobre los contratos típicos atípicos. Muchas gracias. Les habló Luis Carlos Mosquera Abadía.